paz sea con todos los que se preparan para estudiar la palabra del Señor. Pónganse cómodos, amigos, hermanos, que han sacado este ratito para nutrir su entendimiento, su vida espiritual, leyendo la Biblia. Quiten todo distractor y vamos a sacarle el máximo al tema de la paz. Pidamos al Señor que nos permita tener entendimiento para comprenderla y llevarla a los que no la conocen. Vamos a estudiar preguntas y una pregunta bien importante: ¿cuál debería ser el papel de la iglesia en situaciones de conflicto? Esta lección es la número 13 y tiene como título Palabras de Esperanza. El texto está en Isaías capítulo 52, los versos del 1 al 2 y los versos del 7 al 12. Isaías 52, 1 al 2 y 7 al 12. El texto áureo se encuentra en Isaías 52, el verso 7, y dice así la palabra del Señor: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. 3 objetivos tiene esta lección que vamos a estudiar, y el primero es explorar el tema de la paz y su pertinencia hoy. El segundo, procurar a la luz del texto de Isaías 52 un mensaje que sea aliciente y nos permita comprender lo que nos dice la voz profética y el mensaje evangélico. Y por último, el último objetivo dice: destacar que la esperanza nos fortalece en la fe y nos mantiene firmes en el camino hacia el reinado pleno de Dios. El vocabulario tiene una extensa definición de la palabra paz que queremos compartir con ustedes. Y dice así: en toda la Escritura, la paz está relacionada con el principio de armonía, bienestar, plenitud y comunión. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enfatizan su búsqueda en tiempos de guerra, conflicto, adversidad y destrucción. Se aspira a construir nuevas realidades que permitan vivir en paz y proveerla para toda la creación. Gran parte de las profecías que encontramos en las Escrituras están íntimamente relacionadas con un reino de paz, con justicia. El reino de Dios anunciado por Jesús como cumplimiento y plenitud de un tiempo propicio. Se resalta el tema de la paz. En las epístolas paulinas hay una constante referencia al tema de la paz, siempre en relación íntima con el anuncio del Evangelio. Incluso la paz es proclamada como un valor superior, más allá de toda comprensión humana, y en dirección al Dios de paz que todo lo llena. Pasemos a la Biblia. Busca tu Biblia y lee con nosotros. Si no, va a aparecer también en las pantallas Isaías 52. Y comenzamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despierta, Sión, despierta. Ármate de fuerza. Jerusalén, ciudad santa, vístete tu ropa más elegante, porque los paganos, gente impura, no volverán a entrar a ti. Levántate, Jerusalén, sacúdete el polvo, siéntate en el trono. Sión, joven prisionera, quítate ya el yugo del cuello. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión: tu Dios es Rey.
Escucha, tus centinelas levantan la voz y a una dan gritos de triunfo, porque ven con sus propios ojos cómo vuelve el Señor a Sión. Estallen en gritos de triunfo, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha tenido compasión de su pueblo, ha liberado a Jerusalén. El Señor ha mostrado su poder a la vista de todas las naciones. Por toda la tierra se sabrá que nuestro Dios nos ha salvado. Salgan, salgan ya de Babilonia, no toquen nada impuro, salgan ya de Babilonia. Consérvense limpios los que transportan los utensilios del Señor. Pero no tendrán que salir a toda prisa, no tendrán que salir huyendo, porque el Señor, el Dios de Israel, los protegerá por todos lados. Preciosa, preciosa, es una lectura inspiradora que vamos a tener en este momento. La vamos a estudiar junto al hermano Richard López. Pero antes, como siempre, vamos a ver el bosquejo. Este bosquejo tiene 5 partes y la primera parte está en Isaías 52, del 1 al 2, donde se encuentra el tema que exalta a Sión. Jerusalén se viste de gala para recibir la gloria venidera. La parte B, el anuncio de las buenas nuevas y celebración del reino de Dios, está en los versos del 7 al 9. En el verso 10, Yahvé salva a su pueblo. En el verso 11, la santificación procede de Dios. Y finalmente, Jehová dirige a su pueblo. El verso 12. Gloria a Dios, gózate con esta lección, hermano. Señor los continúe bendiciendo. Pasamos con el análisis de la lección con el hermano Richard López. Dios les bendiga, hermanos amados, amigos, que una vez más podemos estar reunidos de esta forma. Ya somos familia. Llevamos tanto tiempo juntos que todos aquellos que comparten con nosotros la lección cada domingo, somos parte de la gran familia de la fe. Y hoy nos toca comenzar, o más bien continuar, con la serie de lecciones acerca de los profetas que hemos estado viendo, bajo los temas de la esperanza que comenzamos a ver en el libro de Ezequiel y que hoy vamos a ver desde la perspectiva del libro de Isaías. La lección número 13, tal y como nuestra hermana, mi esposa Sandra, ya les leyó, cuyo título es Palabras de Esperanza, y que está en Isaías capítulo 52, los versos del 1 al 2 y del 7 hasta el 12. Hoy también tengo que señalar que es el primer domingo de Adviento, así que ya estamos celebrando la Navidad desde el domingo, el día de hoy, porque es el primer, como hemos señalado, domingo de Adviento. Así que estamos ya en este preámbulo que nos señala el nacimiento del niño Jesús, el Cristo de la gloria que se sacrificó en la cruz por cada uno de nosotros y que nos trajo esperanza y paz, que es el tema principal de la lección para el día de hoy. Dice el verso 7 del texto para recordar, que ya nuestra hermana Sandra leyó y que quisiera repetir: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Bendito y alabado sea el Señor por siempre. Así que vamos a ir sobre la lección del día de hoy, palabras de esperanza. Ya nuestra hermana Sandra leyó la lectura bíblica, así que vamos a ir
de lleno a la discusión de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en este día, glorioso día del Señor. Y fíjense que como parte de la introducción de la lección, Sandra leyó en la definición de las palabras de vocabulario de paz. Y la palabra paz en esta lección trae unos matices y unos conceptos muy importantes que quisiéramos señalar y profundizar en ellos al comenzar con la discusión de esta clase. La definición de paz que la lección de hoy incluye y que, como hemos dicho, leyó Sandra, menciona que aspira a construir nuevas realidades que permitan a las personas vivir en paz. Y no solamente vivir en paz, sino promoverla para toda la creación. Y esto es algo que quisiera comenzar diciendo y puntualizando, porque note que la definición dice construir nuevas realidades. Y cuando habla de construir nuevas realidades, está hablando de que la paz no puede surgir de la nada. O sea, no puede llegarnos de sorpresa. O sea, de acuerdo a esta definición y a lo que vamos a estar viendo en esta lección en el día de hoy, nos habla de que la paz nos toca trabajarla. O sea, a cada uno de nosotros nos toca poner nuestro grano de arena, nos toca enrollarnos las mangas para que la paz sea posible. Y cuando hablamos de paz, estamos hablando en el sentido amplio de la palabra. Fíjense ustedes que el saludo principal o el saludo cotidiano normal del pueblo de Israel hacia sus semejantes es Shalom. Y Shalom se define como paz. Pero cuando uno mira la palabra Shalom desde su etimología, cuando profundizamos en lo que la palabra realmente quiere decir, habla de bienestar total. O sea que cuando un israelita te dice Shalom, te está deseando todo lo mejor. Bienestar para ti, salud para ti, para tu familia, prosperidad en tu trabajo. O sea, abarca todas las facetas de nuestra vida. Cuando la palabra Shalom es lanzada como un saludo cordial, lo que se nos está expresando o queriendo decir es, mira, que Dios esté contigo en todas las cosas, que seas prosperado, que tu bienestar sea general, sea en tu salud, sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en el medio ambiente, donde quiera que tú estés, que seas bendecido por Dios y que pueda ese sentido de tranquilidad total siempre te acompañe. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de esta paz, cuando hablamos de este concepto tan amplio como lo estamos mencionando ahora, entonces es que tenemos que puntualizar el hecho de que nos toca a todos trabajarla. Porque si nosotros vivimos en guerra con nuestra familia, vamos a tener evidentemente problemas de toda índole. Si tenemos dificultades, discrepancias en nuestro trabajo sin resolver, vamos a tener situaciones que no van a crear un ambiente de sosiego y tranquilidad. O sea que en cada uno de los casos donde el ser humano pueda estar involucrado, necesita poner de su parte para que las cosas funcionen de manera perfecta, o por lo menos a la manera que Dios espera de cada uno de sus hijos. Así que de ahí emana este concepto y que le estamos dando tanta importancia de hablar de paz en esta mañana. Y hoy, como mencionamos ahorita, es el primer día de Adviento. Y cuando nosotros vamos a mirar este acontecimiento del nacimiento
del niño Jesús y lo que se celebra ya desde el día de hoy, tal y como mencionan muchos pasajes, nosotros vamos a mirar que durante este periodo Dios quiso traer algo distinto al mundo. Lucas capítulo 12 en el verso 14 menciona cuando el Señor Jesús nació en Belén y los ángeles del cielo se presentan ante un grupo de pastores que velaban en las vigilias de la noche, como dice el pasaje. Y allí en esta anunciación a los pastores se dijo: mira, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz entre los hombres de buena voluntad. Así que la intención de Dios desde la creación hasta el día de hoy en que vivimos es que en Cristo Jesús nosotros podamos disfrutar de ese bienestar que nos trae tranquilidad, que es lo que definimos hoy como paz. Ahí el Señor se complace. Dios se complace en que su creación disfrute de esta paz. Así que el Señor con su nacimiento, luego con su sacrificio, trae a los hombres esa paz que buscamos. Isaías capítulo 9, en el verso 6 dice: he aquí que un niño os ha nacido, hijo os es dado, y su principado sobre su hombro. Y comienza a darle diferentes títulos a este niño. Y será llamado el admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Desde la profecía de Isaías ya se está mencionando que la llegada del niño Jesús al mundo traería a los corazones de los hombres paz. Paz, y como dicen los ángeles a los pastores que están allí en la vigilia de la noche, a los hombres de buena voluntad. O sea, todos aquellos que tienen un corazón entendido, un corazón sensible a la voz de Dios, disfrutan de esa paz. Eso es lo que Dios pretendía y todavía al día de hoy, con el nacimiento de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En este texto de Isaías capítulo 52 se resalta sobre todo el tema de la liberación. Estamos hablando ya de lo que se conoce como el tercer Isaías. Eso lo hemos explicado en otras lecciones, que el libro del profeta Isaías se divide en 3 secciones. Una sección que ocurre antes del destierro en Babilonia, una que ocurre durante el destierro en Babilonia, que algunos de esos pasajes los hemos estudiado, y una que ocurre luego entonces del regreso, el retorno del pueblo de Israel a su tierra, a Israel, hacia Jerusalén, y comenzar a reconstruir el templo y la ciudad. En este capítulo 52 está hablándonos de ese retorno que Dios le está prometiendo al pueblo de Israel. Está hablando que ya está cercano el tiempo de liberarse de este destierro, de este encierro, de este exilio al que fueron sometidos como una prueba, como hemos mencionado antes, como parte de esa escuela a que Dios sometió al pueblo para que volviera y se reconciliara con el Dios del cielo. Así que estamos hablando de que a la altura de esta sección del libro del profeta Isaías, el tema central entonces es el reino de Dios y cómo se espera que el Mesías traiga esa esperanza y esa nueva forma de vida que permita al pueblo centrarse en Dios, centrarse en los valores del reino. Así que el anunciar la llegada del Mesías,
el anunciar que Cristo ha de venir al mundo, el anunciar que Dios ha de intervenir de manera directa entre los hombres, lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros es que Dios irrumpe en la historia y que ese reino de Dios se establece para que no solamente tengamos paz, no solamente tengamos tranquilidad, sino para que cada uno de nosotros y de aquellos que aceptan al Señor y quieren acercarse a Dios, vivan entonces en un ambiente cuyos valores y cuyo estilo de vida sean los que en el reino de Dios se vive. Por eso Jesucristo, cuando estuvo presente entre los suyos, dijo: el reino de los cielos ya está entre vosotros. El reino de los cielos entre vosotros está. Porque era Él, el Dios encarnado, el Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo hecho carne, como dice el Evangelio de Juan. Y esa presencia activa de Dios con su pueblo hace que entonces ese reino del Señor, ese reino distinto, ese reino cuyo comportamiento, valores, ética y todo lo que involucra estar cerca de Dios se dé como una realidad, porque Cristo ejemplifica ese estilo de vida dentro del reino de Dios. Por eso es que se habla de paz. Por eso es que Cristo constantemente dice: mira, yo soy el buen pastor, el que entra por la puerta donde estoy yo pastoreando. Aquellos pueden gozar de vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Y todos estos yo soy de sus frases del Evangelio de Juan, que establecen cómo su venida trae reconciliación al mundo. O sea, esos valores de los que Cristo está hablando en su presencia al nacer y vivir entre nosotros es la que incluyen es la paz, incluyen libertad, incluyen la reconciliación de nosotros con Dios, como dice el apóstol Pablo, incluyen la justicia, incluyen la verdadera prosperidad, no la que algunas personas predican, donde se habla de bienestar y prosperidad en términos materiales. No, estamos hablando de prosperidad en términos espirituales. Isaías recalca estas cosas y recalca la soberanía del Dios liberador, que acompaña, que consuela, que dirige a su pueblo. Y en esta parte anunciándole el tiempo de su liberación. Ya no habrá más cautiverio, ya no habrá más opresión. Este es el mensaje de este capítulo 52, que es dramático, cautivador. Un mensaje que hace que se estremezca nuestro ser interno. Y en medio de conflictos como los que vivimos, en medio de guerras como las que hemos vivido, en medio de violencia de todo tipo como la que estamos viviendo, el mensaje de paz y la búsqueda de justicia entonces cobran un sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Y para la iglesia del Señor, para los hombres y mujeres de buena voluntad, el llamado que Dios nos hace es ineludible. ¿Y cuál es ese llamado que Dios nos hace en este día a cada uno de nosotros que celebramos el advenimiento de Cristo al mundo? Ese llamado del Señor es ser iglesias constructoras de paz. Iglesias que contribuyan al bienestar del mundo, de la sociedad, partiendo desde el seno de nuestros hogares, irrumpiendo
en nuestras comunidades, así en nuestros pueblos, en nuestros países y en el mundo entero, a todas las naciones. Ser constructores de paz, llevar el corazón mismo del Evangelio a aquellos que todavía no lo han escuchado. Ser iglesia, ser personas que animan una esperanza, que mantengan viva esa esperanza y ese llamado a la paz que nos hace la clase del día de hoy. A eso Dios nos está llamando a la iglesia. Que mantengan viva la llama de la fe, que evitemos el pesimismo, que evitemos la apatía, que evitemos toda clase de pesadumbre y de desesperanza. Dios nos llama a ser portavoces de un reino activo que hace que las cosas cambien y se transformen. A eso Dios nos está llamando en el día de hoy. Aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, al día de hoy que estamos grabando esta clase, se ha anunciado de parte del CDC que la gente debe evitar venir aquí a Puerto Rico. Hemos escuchado noticias desalentadoras en el sentido de que la epidemia no se detiene, sino que ha seguido creciendo, que las muertes en Puerto Rico ya sobrepasan las 1000, que las hospitalizaciones ya son más de 600, 100 personas en ventiladores al día de hoy que estamos grabando. Y todo eso puede hacer que las personas caigan en una desesperanza. Pues el llamado que nos hace Cristo a través de la lección del día de hoy es a ser portavoces de esperanza y paz en medio de estos conflictos. Tal vez hoy no estamos hablando ni estamos inmersos en una guerra cuerpo a cuerpo, como se vivió en la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el conflicto de Corea, Vietnam, el de Kuwait. No tal vez una guerra armada, pero estamos hoy librando una guerra por la salud nuestra y de nuestros semejantes, de nuestra sociedad y de nuestro país. Y la iglesia tiene que tomar activamente la posición de hablar de que el Cristo que nació hoy está entre nosotros, vive entre nosotros, nos sostiene y nos protege. Tenemos que seguir las instrucciones, tenemos que seguir las recomendaciones que se nos dan, pero añadimos a eso el hecho de que Dios está con su pueblo, porque es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo afirmamos porque eso es lo que nuestro corazón en este día nos está diciendo a través de esta lección. Dios está en medio de nosotros como agente activo por la liberación del pueblo. Y eso es lo que domina estos capítulos del profeta Isaías. Dios activamente hablándole a su pueblo, sosteniendo a su pueblo, dándole mensaje de esperanza y de continuidad. Este pueblo no perecerá, este pueblo continuará. Yo lo preservo y lo cuido porque son míos, dice el Señor. El pueblo de Israel estaba disperso en el exilio, pero comenzó a confiar en esta etapa, en las palabras del Señor, y buscó dirección en Dios. Se nos toca a nosotros buscar también dirección en Dios, porque si perdemos la visión de Dios, perdemos la visión de futuro. No podemos desechar la memoria que confirma los hechos maravillosos de Dios en el pasado, en el presente y también en el futuro. Dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso no podemos rechazar esa visión del pasado, esa experiencia del pasado, de aquellos que nos precedieron, es la que nos sostiene a cada uno de nosotros. Sus testimonios
son los que nos hacen a nosotros seguir hacia adelante. Ese fue el mensaje de Isaías para el pueblo a la altura de este capítulo 52. Miren los hechos del pasado, miren cómo Dios los ha preservado a pesar de toda la situación que estuvieron viviendo y vivieron. Dios los preservó y continuó este pueblo hacia adelante y los hizo salir y los hizo reconstruir y todavía al día de hoy siguen existiendo como pueblo. Es importante que nosotros entremos en esa búsqueda, que recuperemos el aliento, esa confianza en Dios, en nuestro Dios, y que nos aprestemos a esperar una vez más en las promesas del Señor. Agarrarnos de esas promesas, tal y como Isaías lo predicaba al pueblo de Israel. Nosotros igualmente nos aferramos a esas promesas y sabemos que continuaremos en el nombre del Señor porque Él está con nosotros. Repito, Emmanuel, Dios con nosotros. El texto de Isaías 52 forma parte de lo que se conoce en los estudios teológicos como los cánticos del siervo de Yahvé. Ese mensaje que encierran los cánticos del siervo de Yahvé se centra en ofrecer consuelo en tiempos de adversidad, igual que lo que estamos viviendo nosotros. Estos cánticos tratan sobre un justo defensor que iba a llegar a defender a los oprimidos, que iba a ser el justo sufridor, o sea, el que iba a ser el sustituto, el que iba a pagar el precio, el redentor. Hablan los cantos del siervo de esa gesta que obrará el siervo del Señor en un obrar de justicia y de bienestar para todos y cada uno de nosotros. La confianza en Dios que dirige al pueblo al lugar seguro y que marca la esperanza del pueblo de Israel. Eso y de eso hablan los cánticos del siervo, y este capítulo 52 es uno de esos cánticos donde habla de esa confianza y que de ese lugar que Dios tiene preservado y reservado para nosotros. Isaías, hermanos, es también, o en el libro de Isaías, Dios también es el Dios salvador, el Dios liberador, que sigue actuando en la historia y que actúa en Jesucristo, a través de Jesucristo. Y que nosotros lo vemos ese actuar continuo por nuestra convicción evangélica, por nuestra fe. Una vez más, hermanos, las nuevas del Evangelio nutren la esperanza del pueblo. Y Dios sigue actuando. Dios nunca se ha detenido y nunca se detendrá. Dios siempre está con su pueblo. Por eso nos nutrimos en nuestra fe. Nuestros esfuerzos entonces hacia la reconstrucción deben comenzar con el trabajo hacia la paz, hacia la justicia. Las hermanas, la iglesia tiene una gran oportunidad de ser agente de reconciliación en nuestra sociedad hoy día, en estas sociedades violentas que estamos viviendo, en esta sociedad que agoniza, en esta sociedad enferma, en esta sociedad desesperada. La iglesia tiene un llamado para ser agente reconciliador, un agente de paz en nuestro Puerto Rico y el mundo. Tenemos grandes desafíos aquí en Puerto Rico, muchos. Esos desafíos que no solamente con la pandemia que estamos viviendo, sino con la violencia y la criminalidad
que arropa nuestro país. Tenemos mucho que hacer, mucho que hacer como iglesia. Ante la violencia, hermanos, las iglesias necesitan asumir una postura profética, una postura pastoral distinta. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque si queremos cambios, como se ha dicho en muchas ocasiones, no podemos seguir haciendo lo mismo. Debemos promover una verdadera solidaridad cristiana, que es lo que el Nuevo Testamento llama coinonía, comunión, una verdadera comunión entre la gente. Tenemos que crear nuevos modelos pastorales en los que las iglesias con más recursos puedan ofrecer y compartir esos recursos y servir, ser solidarios con aquellas congregaciones que tienen menos, que son congregaciones pobres, que son congregaciones necesitadas, vulnerables. Aquí en Puerto Rico y aún fuera de Puerto Rico, tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Yo siempre he planteado, y lo digo con mucha honestidad, que a veces en las iglesias grandes o las iglesias tienen 20, 30, 40 líderes y todos están dentro de la iglesia luchando unos con otros porque quieren sobresalir unos sobre los otros. Yo siempre he dicho que la iglesia efectiva es aquella que discipula y prepara sus líderes para la obra y los envía, donde no hay celos ni contienda, sino que el liderazgo principal de la iglesia, entiéndase los pastores de la iglesia, preparan y envían a sus líderes. Y así evitamos a veces tanto conflicto interno porque algunos quieren sobresalir sobre los demás y algunos quieren opacar a otros porque se sienten amenazados en su liderazgo. No, la iglesia tiene que compartir lo que tiene. Las iglesias con muchos recursos, hemos mencionado y insistimos, tienen que compartir esos recursos, y aquellos que sienten el llamado de Dios para la obra tienen que hacerlo de manera, diríamos, dejándose guiar por el Espíritu de Dios. No podemos responder a nuestros intereses particulares y egoístas. Dios nos llama a ser instrumentos de paz y de reconciliación en el mundo, proclamando el Evangelio de la paz en un mundo lleno de dolor. A eso nos llama el Señor. A eso nos reta la lección de hoy. Su tema principal es la paz. Pero ¿quién va a hacer la paz? La paz nos toca, como dije empezando, construirla a cada uno de nosotros. Y la iglesia le toca ser portavoz, ser partícipe, activa en medio de estas situaciones. A todos nos toca poner nuestra mano para que el reino de Dios se haga sentir en medio de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, de nuestro país y en las naciones del mundo. Que el nacimiento del niño Jesús, que hoy comenzamos a celebrar, siembre en nosotros ese deseo y esa aspiración de ser parte de las soluciones, ser parte del mensaje de esperanza, de paz y de buenas nuevas para el mundo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y que sea siempre el Señor glorificado en nuestras vidas
hoy, mañana y siempre. Excelente presentación del estudio que hemos tenido. Nos reta con la pregunta: ¿qué puedo hacer para practicar y promover la paz? ¿Comprendemos este compromiso? Veamos lo que puntualiza el resumen de la lección. Dice: la paz con justicia debe ser un imperativo para la vida cristiana cotidiana. Ser constructores de paz con iglesias que propicien espacios y ambientes seguros para la celebración de la paz es una buena noticia hoy. Las iglesias, además, deben comunicar un mensaje de esperanza y comprometerse con valores éticos que exalten lo que el reino de Dios debe implicar para la vida del mundo. En tiempos de guerra y violencia es altamente beneficioso que los creyentes abracen con pasión y firmeza un mensaje liberador que procede del mismo Dios y acompaña al pueblo y nos acompaña a nosotros en este día y todos los días. Los profetas, como Isaías, dieron testimonio de saberse llamados por Dios para anunciar juicio y señalar los pecados del pueblo. Supieron discernir que al juicio le sigue el anuncio de esperanza. De esta forma fueron heraldos de paz y consuelo para un pueblo cautivo, desesperado y sediento de amor. Las iglesias deberán imitar y emular esa vertiente profética con el acompañamiento pastoral. Con una buena dosis de perseverancia se puede lograr cumplir con esa suprema vocación evangélica en medio de la turbulencia de este siglo. Excelente análisis, excelente resumen, y como queremos terminar siempre con ustedes, queremos que repitan con nosotros esta lección, esta oración, y que la haga suya, hágala suya, hermano, repítala con entendimiento y que sea el Señor con todos nosotros. Dice así: oh Dios, fuente de toda consolación, liberador y sustentador de tu pueblo, venimos ante tu presencia para solicitar que conduzcas a las naciones a tu paz. Aguardamos con esperanza y expectación la llegada de la plenitud de tu reinado, que obra en paz con justicia y nos convoca a seguir en el camino que conduce a tu amor. Ayudamos a perseverar en ese camino mientras seguimos creyendo en lo que nos tiene reservado por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Con mucho gozo y entusiasmo, aquí damos por finalizada esta lección. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Cuídense, hermanos. Dios los bendiga.